Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de química y el tema que nos corresponde ver el día de hoy es leyes gravimétricas, llamado también estequiometría. Anotamos entonces metría. Muy bien. Veamos una breve definición. La estequiometría estudia un conjunto de 4 leyes que tienen que ver con las cantidades de reactivos que intervienen en una reacción química y de productos que se forman en la reacción química. Y lo importante aquí es que la reacción química debe estar siempre igualada. La primera de las leyes que vamos a ver es la ley de conservación de la masa. Ley de conservación de la masa. Llamada también ley de Lavoisier. ¿Ya? Vamos a notar qué es lo que dice esta ley. Entre comillas, obviamente, ¿verdad? El químico Lavoisier establece lo siguiente. En una reacción química igualada, la suma de las masas de los reactivos siempre es igual a la suma de las masas de los productos. En una reacción química igualada, la suma de las masas de los reactivos siempre es igual a la suma de las masas de los productos. Ahora, esto que acabamos de indicar en ecuaciones, podemos escribir de la forma siguiente. Ese símbolo significa sumatoria. Sumatoria de las masas de los reactivos. Reactivos son todos aquellos elementos o compuestos que se encuentran a la izquierda de la flecha de reacción. Es igual a la sumatoria de las masas de los productos. Productos son aquellos elementos o compuestos que se encuentran a la derecha de la flecha de reacción. Pero para que esta igualdad se cumpla, la reacción química debe estar igualada. Por eso hemos aprendido en temas anteriores métodos de igualación de reacciones, ¿no? Perfecto. A ver, veamos un ejemplo. Tendríamos que demostrar esto que acabamos de indicar, ¿no? Yo voy a usar un ejemplo demasiado sencillo, ¿ya? Una reacción química muy sencilla. Si hacemos reaccionar hidrógeno gaseoso con oxígeno gaseoso, el producto es agua, pero para esto deben intervenir algunos otros factores, como la corriente eléctrica. Sin la corriente eléctrica no se forma el agua. Ahora, evidentemente, esta reacción hay que igualar, ¿no? Dos al agua y 2 al hidrógeno. Ahí está. Ahora, de cada uno de los reactivos debo sacar las masas moleculares relativas. Y eso para nosotros está fresquito. Hemos aprendido justamente en el tema anterior, ¿verdad? La masa atómica relativa del hidrógeno es 1. Pero como tengo yo aquí 4 hidrógenos, entonces debo multiplicar por 4. ¿Sí? Y resulta que 1 por 4 es 4. Y yo lo anoto ya en gramos, porque las leyes de Lavoisier trabajan con masas, ¿no? Del oxígeno, su masa atómica relativa es 16. Como tengo 2 oxígenos, 16 por 2, 32 gramos. Ahora, la masa molecular del agua es 18 y resulta evidentemente de la suma de 16 del oxígeno más 2 del hidrógeno. 16 más 2, 18.
Pero yo tengo 2 moléculas de agua. Entonces 18 multiplico por 2, por este 2, ¿no? Por el coeficiente de igualación. Y 18 por 2 es 36 gramos. Ahora sí, veamos lo siguiente. En total, en todos los reactivos tengo 36 gramos. 4 más 32, 36 gramos. Y en los productos también tengo 36 gramos en total. Vean ustedes cómo se comprueba o verifica la ley de Lavoisier. La suma de las masas de los reactivos, hemos sumado la masa del hidrógeno más la masa del oxígeno, es igual a la suma de las masas de los productos, y en este caso hay un solo producto. Tomando en cuenta obviamente los coeficientes de igualación. Por eso es importante, antes de verificar esta ley, igualar una reacción química. Perfecto. Ahora dirán ustedes, ¿y esto para qué sirve? Uy, las aplicaciones de la estequiometría son realmente maravillosas. Y el químico Lavoisier ha hecho un gran aporte al establecer esta ley. A ver, veamos un ejemplo. El ejemplo 1. Vamos a resolver un problemita y dice lo siguiente. Reaccionan 20 gramos de nitrógeno. Estoy leyendo el enunciado del problema, ¿no? Reaccionan 20 gramos de nitrógeno. Y vamos a ir anotando esos datos. Masa del nitrógeno, 20 gramos. Con suficiente cantidad de hidrógeno para formar amoníaco. Con suficiente cantidad de hidrógeno para formar amoníaco. Punto seguido. Determinar la masa de hidrógeno que participa en la reacción y la masa de amoníaco que se forma. Muy bien. Me pregunta, masa de hidrógeno. Signo de interrogación, porque me está preguntando. También me pregunta la masa de amoníaco que se forma. ¿Cuántos gramos de hidrógeno participan en la reacción y cuántos gramos de amoníaco se van a formar? Fíjense que yo puedo determinar estas masas sin necesidad de ir al laboratorio, sin necesidad de comprobar, ¿no? Y eso me permite, obviamente, ahorrar reactivos y ya predecir la cantidad de producto que se puede formar. Primero, siempre el primer paso es escribir la reacción química. Reacciona nitrógeno gaseoso con hidrógeno gaseoso y el producto es amoníaco. Eso es lo que dice. Muy bien. Ahora, el dato que me da a mí el problema, yo lo voy a registrar en la parte inferior. Antes debo igualar esta reacción. Vamos a anotar un 2 delante del amoníaco y un 3 delante del hidrógeno. Verifiquemos la igualación. 2 nitrógenos en los reactivos, 2 nitrógenos en los productos. 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos. Estaría igualada la reacción, ¿no? Ahora sí, lo que decíamos hace rato. El dato que me da en el problema, por cuestiones didácticas, simplemente yo anoto en la parte inferior. De nitrógeno me dan 20 gramos. Y en la parte superior, ¿qué debo hacer? Determinar las masas moleculares de todos los reactivos y productos que intervienen en la reacción. Masa molecular y masa molecular. Ya, empecemos por el nitrógeno. La masa atómica relativa del nitrógeno en la tabla periódica es de 14.
multiplico por 2, porque hay 2 nitrógenos. 14 por 2 es 28 gramos. Del hidrógeno ya sabemos, es 1. Y como hay 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, entonces tengo 6 gramos. Ahora, encontremos la masa molecular del amoníaco primero, sin tomar en cuenta el coeficiente de igualación, que es 2. Del nitrógeno es 14, del hidrógeno es 1. 1 por 3 es 3, 14 más 3, 17 gramos. Y 17 por 2, por el coeficiente de igualación, 34 gramos. Y acá también se verifica la ley de Lavoisier. Fíjense que en los productos tenemos 34 gramos, ¿no? Y 28 más 6 también es 34 gramos. En toda reacción química igualada se verifica la ley de Lavoisier. Ahora, ¿qué es lo que me pregunta el problema? El problema me dice determinar la masa de hidrógeno. Esta masa debemos calcular. La masa de hidrógeno que se requiere para que reaccione con 20 gramos de nitrógeno. ¿No es cierto? Muy bien. Utilizando esta relación, 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno. Y para 20 gramos de nitrógeno, ¿qué masa de hidrógeno será necesaria? Y con el mismo procedimiento vamos a determinar la masa de amoníaco. Esta masa también necesitamos, ¿verdad? Muy bien.